Bienvenidos a esta serie de videos para buscar el rostro de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 10, en el versículo 19 y 20. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ok, primeramente empezamos desde el 19, dice, no os preocupéis. Muchas de las veces nos preocupamos tanto por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a cerrar el mes, las finanzas. Nos preocupamos por tantas cosas y al final es como dice la escritura en Mateo. Veíamos al principio cuando hablábamos sobre la ansiedad. Ahorita es la enfermedad común de hoy en día, la ansiedad, las preocupaciones, la ansiedad es preocupación por el futuro, porque a veces está uno ahí y se preocupa uno de tantas cosas, por cómo vas a cerrar el mes, la familia, los amigos, todo, tantas cosas. Entonces se nos olvida que Dios es el que vela por nosotros, que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios poderoso, amén. Y a veces ya cuando estamos ahí adentro de la prueba, se nos olvida completamente que Dios provee, amén. Y dice, no se preocupen que vayan a hablar. Ok, aquí cabe recalcar una cosa. No quiere decir que cuando vayamos a exponer la palabra o cuando vayamos a dar una enseñanza no nos preparemos. Porque hay gente que no se prepara, hay gente que dice, no, yo me voy a subir al altar y lo que Dios me dé. No, no, no. Lo que arriba vas a hablar, lo que te dio en lo privado. Acuérdese que dice que voy a bendecir, dice lo que hiciste en lo oculto, dice lo recompensaré en público. Te está hablando de que todo lo que estudiaste en lo privado va a salir a la luz en lo público. Pero si no estudiaste, si llegaste nomás con la pura Biblia a ver qué te daba Dios ahí en ese rato, pues así no se hacen las cosas. Aquí lo que te está hablando es de cuando vas a hacer defensa de la palabra. Entonces dice, no se preocupen que van a hablar, porque yo les voy a dar palabra, porque yo les voy a decir, porque yo voy a mover cielo, mar y tierra, porque yo voy a dar palabra para que se defiendan, ¿sí? Entonces, aquí te está hablando de cuando vas a hacer defensa de la palabra, porque dice la escritura que todos debemos de estar preparados para ofrecer una buena defensa de la palabra. Todos debemos de estar preparados para hacer una muy buena defensa de la palabra, ¿sí? Pero no quiere decir que cuando vayamos a dar una enseñanza, una clase, una prédica, nos subamos nomás con la bendición de Dios a ver de qué nos acordamos. A nosotros nos enseñaban en una clase, decían una frase, ¿no?, bien conocida. Dice, vale más una buena tinta que una buena memoria. A veces cuando estás ahí arriba, te ganan los nervios, te pones nervioso y se te olvida todo se te olvida. Entonces, acuérdense que Dios te da el tema, pero nosotros somos responsables de cómo exponemos o defendemos la palabra. Cómo hacemos una buena exposición de la palabra, cómo hacemos una buena defensa de la palabra. Dice que todos debemos de estar preparados para hacer una buena defensa de la palabra. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí, de hacer una buena defensa de la palabra. A lo mejor tú me vas a decir, no, es que la palabra se defiende sola. Sí, cierto, pero Dios no baja en persona y defiende la palabra él en persona. ¿Verdad que no? Utiliza a un siervo de Dios,
utiliza a un hijo de Dios para que Dios es el que obra, pero por medio del siervo. Pero si el siervo no lee, si el siervo no estudia, pues ¿qué va a defender? Entonces, el Espíritu Santo no hace divinos. El Espíritu Santo solo te recuerda lo que ya estudiaste, ¿sí? Si tú no has estudiado algo, las escrituras ya han sido inspiradas. Dios ya no te va a inspirar la escritura. Dios ya no inspira la escritura. Dios te ilumina el entendimiento. El Espíritu Santo te ilumina para que tú comprendas, para que tú te acuerdes de lo que tú estudiaste. Pero si no estudiamos la palabra, si no meditamos la palabra, pues entonces, pues ¿qué nos va a recordar, no? Dice al final del 19, dice, os será dado lo que habéis de hablar. Eso me recuerda la vida de Moisés. Cuando Moisés se le aparece, dice el ángel de Jehová en la zarza dice que Moisés se pone nervioso y dice, ¿pero qué les voy a decir? Oye, pero soy torpe para hablar. ¿Qué les voy a decir? Oye, ¿qué? Dice, no te preocupes, abre tu boca que yo la llenaré, dice. Y aquí no dice abre tu boca que yo la llenaré, pero dice, os será dado lo que vas a hablar. Entonces te está diciendo que cuando vayas a hacer una buena defensa de la palabra, vas a tener las palabras ahí al pie del cañón, para que hagas una buena defensa de la palabra. Porque dice, acuérdense que aquí está hablando de una persona, en la clase pasada, veíamos, dice que los entregarán, les dice a los discípulos, que los entregarán a los gobernantes y que seréis llevados a causa de testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, aquí está hablando, dice, cuando los entreguen, dice, yo les daré palabra para que hagan una buena defensa. Estamos hablando de la defensa de la palabra, ¿sí? De cuando tienen que defender el evangelio o la palabra ante tribunales del hombre o ante tribunales de la ley. Amén. Entonces vemos cómo empieza en el 20, dice, porque no sois vosotros los que hablan, no somos nosotros, ¿sí? Inclusive cuando estás recibiendo el tema de la prédica, de la enseñanza, te llegan, ¿sí? Pensamientos como gotas, ¿sí? Te llegan pensamientos, te llegan dardos que el Espíritu Santo empieza a recordarte, empieza a iluminarte, empieza a que veas la escritura, lo que está escrito ahí, ¿sí? Entonces dice, porque no sois vosotros, sino el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Sino el Espíritu, dice, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, ahorita Dios Padre está sentado en su trono. Jesús está sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Con el que nosotros ahorita tenemos contacto directo es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos ilumina la palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía en el camino. El Espíritu Santo es el que se contrista cuando pecamos. Entonces, o sea, cabe recalcar que somos responsables de la palabra, pero el Espíritu Santo es el que nos guía. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo y estudias y meditas continuamente, cuando llegan a preguntarte sobre algo o cuando llegan a preguntarte sobre un tema, tienes la capacidad y el entendimiento para responder exactamente lo que te están preguntando. Pero si somos personas que no estudiamos la palabra, que no meditamos la palabra, que no pensamos en la palabra, entonces
pues nos van a agarrar en curva, ¿sí? Nos van a agarrar en curva. Dice la Escritura, no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu, ¿sí? Debemos de darle gracias a Dios porque nos manda su palabra. Dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Por qué una espada de dos filos? Porque corta para allá y corta para acá. O sea, la persona que está oyendo está recibiendo un corte en su espíritu para ser limpiado. Cuando vas a filetear una carne, le pasas el cuchillo para que raspe, para que saque todas las espinas, para que quite las escamas, ¿sí? A la carne de puerco, de res, le quitan también el gordito, le quitan todo eso, esa grasita, todas esas cosas. Entonces, con nosotros es exactamente lo mismo, ¿sí? La palabra corta, pero también cuando uno está enseñando, Dios también te está redarguyendo. Muchos tienen la idea de que a veces nada más la palabra es para la gente y la palabra también es para el que está oyendo, y eso va incluido uno, porque a veces Dios te enseña cosas por medio de la palabra que Dios está poniendo a su pueblo, ¿ven? Entonces corta para allá y corta para acá. O sea, no es de que nomás corte por un solo lado, no. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la palabra. Pero sí cabe dejar bien en claro lo que diríamos al principio. Esto no es un pretexto para que no estudiemos la palabra. Esto no es un pretexto para que me suba yo a enseñar o predicar y hay lo que Dios me dé y lo que Dios me guíe. No, 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 no. Dios te va a recompensar en público lo que hiciste en lo privado. Pero si en privado no hiciste nada, si en privado no estudiaste, si en privado no te preparaste, ahí adelante no te va a dar absolutamente nada. Que muchos se quieren sentir bien espirituales y se quieren subir sin nada ahí, sin una guía, sin nada. No, 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 no. No, no, no. El Espíritu Santo te va a dar lo que tú hayas estudiado. Pero si no estudiaste, no, no, Dios no hace adivinos. Dios no hace adivinos. El Espíritu Santo ya inspiró a los profetas, a los hombres de Dios la palabra. A nosotros no nos puede inspirar la palabra. Eso ya se acabó, eso ya no existe. Dice, si aún dice, un ángel de Dios baja y dice, no, es que yo me dijo, no. Dice, tal persona sea maldita, sea anatema, ¿sí? Entonces, no es por ahí, ¿sí? A nosotros Dios ya no nos inspira la palabra, nos ilumina el entendimiento para comprender la palabra y las escrituras, ¿ok? Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Hasta aquí nos quedamos. Sean guardados en su entrada y su salida. Los que van a salir, los que se van a quedar, sean bendecidos. Medite la palabra, no se quede nomás con lo que le dice uno. Indague, busque. Acuérdese que esto es de ir aprendiendo más, cada día más de Dios. Amén. Saber qué le gusta, qué no le gusta. Qué es lo que él le llama, o sea, saber más del rey, para que cuando lleguemos y estemos con él, sepamos exactamente de qué se trata esto, amén. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, reciban bendiciones, buen día, amén.